pedir a los miembros de esta Cámara. Señor Lambán, puede empezar. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Campoy, desde el afecto personal y el respeto político que sabe que le profeso, empiezo mi intervención felicitándolo, pero no como consejero de Hacienda, eso me resulta imposible. Lo felicito como militante del Partido Popular, que está derrochando energía y optimismo digno de mejor causa para cumplir la tarea que le ha sido encomendada, la de enmascarar el fracaso de la gestión de quien ha sido la auténtica consejera de Hacienda desde el año 2011, de la señora Rudy. Pero me temo que ese esfuerzo propagandista que le han encomendado va a resultar al final absolutamente vano, porque el producto, me refiero al presupuesto, está tan deteriorado que a estas alturas ya no hay quien lo compre. Es más, se nota que lo de ustedes en este momento no es más que un ejercicio de puro ilusionismo que no tiene otra finalidad que la puramente electoral. De hecho, el mayor esfuerzo propagandístico que usted ha hecho aquí estos días, en la comisión, en los medios de comunicación, el mayor esfuerzo propagandístico ha ido dirigido a una medida que no está en el presupuesto, sino en las medidas de acompañamiento. Una importante rebaja de impuestos que va a tener un importante efecto revitalizador porque se queda el dinero en los bolsillos de los aragoneses, ha dicho usted. Yo me pregunto, entonces, ¿por qué subieron en el año 2012 el IRPF, el IVA y hasta 50 tipos impositivos más? ¿No es esto una incoherencia, señor Campoy? Pero, a pesar de todo, digan la verdad. Digan que, a pesar de la reducción del IRPF que proponen en este año, para el año 2015, la inmensa mayoría de los aragoneses pagarán en el año 2015 muchos más impuestos de lo que pagaban antes de llegar ustedes al Gobierno. Si calculamos la repercusión en cada familia del IVA, de los copagos y del resto de las tasas, además de la subida del IRPF, y descontamos las rebajas del IRPF del señor Montoro y de la señora Rudy, ahora recién anunciada, al final de su mandato los aragoneses pagarán de media 750 euros más por familia. Esa, señor Campoy, esa señora Rudy, es parte de la herencia que ustedes van a dejar tras su paso por el Gobierno. Diga la verdad, señor Campoy, cuando se dedique a esta tarea propagandística y no presuma del liderazgo de Aragón como una de las comunidades autónomas con menor presión fiscal. Ese para mí, señor Campoy, es un dudoso honor, porque lo cierto es que, por desgracia, de lo que somos líderes en este momento la Comunidad Autónoma de Aragón es en recortes, es en desigualdad, es en déficit y es en deuda, que, por cierto, con esta medida del IRPF y con otras contenidas en el presupuesto, dejará todavía más agravada esa herencia a la que acabo de hacer referencia. Pero yendo directamente al presupuesto, que es lo que hoy tratamos de debatir, le diré que no puedo estar de acuerdo con la descripción que usted ha hecho hoy y, desde luego, no puedo estar de acuerdo con la descripción que usted ha hecho estos días. Ha dicho hasta la saciedad que es un presupuesto realista y prudente. Yo lo calificaría de ficticio y de temerario, tanto en el cálculo de ingresos como en el cálculo de gastos, pues todos sabemos, señor Campoy, y usted el primero, que no se van a cumplir ninguna de las dos previsiones. Dice usted que consolida el estado del bienestar, pero lo que realmente consolida son los recortes de estos 3 años, que suponen un 14% del total de las previsiones presupuestarias destinadas a estado del bienestar. Somos, se ha dicho recientemente, la 4ª comunidad de España que más ha recortado el estado del bienestar, y se calculaba que harían falta 149 millones de euros más para estas partidas de cara a poder situarnos en la media de gasto española. Decía usted que va a ser el año en el que se va a acelerar y se va a consolidar la recuperación económica y la creación de empleo. Pero en este momento, señor Campoy, todo el mundo habla de incertidumbres en Europa, donde, por cierto, a la hora de hablar de milagros, vemos que en este momento Grecia crece más que España, y todo el mundo habla de la precariedad del empleo que se crea, con más del 90% de los contratos temporales y con sueldos que manifiestan
a una realidad absolutamente devastadora, sueldos que mantienen al trabajador por debajo del umbral de la pobreza. Dice usted que van a intensificar las acciones de la Estrategia Aragonesa de Competitividad, pero lo cierto es que en 4 años han recortado las políticas económicas en un 28%, con cifras estremecedoras en industria y energía, un recorte del 53%, o en turismo, con un recorte del 55%. Lo único que han intensificado en materia de política económica han sido también los recortes. En realidad, señor Campoy, asistimos a una prórroga encubierta del presupuesto del año 2014, a una prórroga encubierta en sanidad, en educación, en políticas sociales en general, en políticas económicas, en política territorial. Por prorrogar, hasta repiten partidas ya reflejadas en otros presupuestos, como el Hospital de Teruel, y espero que lo que no prorroguen sea su decisión de demorar indefinidamente su construcción. Así pues, señor Campoy, han demostrado muy poca imaginación, han hecho muy poco esfuerzo imaginativo y muy poco esfuerzo creativo a la hora de planificar el gasto. Pero en materia de ingresos ha ocurrido todo lo contrario, se lo reconozco. Para cumplir sobre el papel el objetivo de déficit del 0,7 sobre el PIB del año que viene, ha desplegado usted, señor Campoy, una imaginación digna de mejor causa. En primer lugar, ha exagerado la recaudación prevista por impuestos muy por encima de cualquier previsión razonable. No es razonable pensar que con un incremento de la demanda de en torno al 2,5%, los ingresos del IVA vayan a aumentar un 9%. Los impuestos de transmisiones patrimoniales prevén ustedes un incremento del 25% y, sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo rebaja al 5%. Por otra parte, no es creíble que los ingresos por enajenaciones alcancen la cifra de 35 millones de euros o que el impuesto de patrimonio crezca un 31%. En resumidas cuentas, señor Campoy, los ingresos están artificialmente hinchados en unos 30 millones de euros en lo que se refiere a los impuestos cedidos. Y lo que es peor, van a dejar un agujero en forma de liquidaciones negativas de otros impuestos, IRPF e IVA, de 70 millones que tendrán que soportarse en ejercicios posteriores. En suma, señor Campoy, están generando ustedes de esta manera 100 millones de déficit oculto en los ingresos que en algún momento aflorará y que habrá que financiar con más deuda. Pero no es más grave, desde mi punto de vista, señor Campoy, es más grave todavía el segundo artificio al que han recurrido para enmascarar este auténtico desastre presupuestario, pues, de hecho, esconde sendos recortes añadidos que se tendrán que aplicar sobre el presupuesto del año que viene. Por una parte, tenemos la sospecha de suministros de 2014 negociados verbalmente para registrar las facturas en 2015, lo cual iría en detrimento de las partidas correspondientes que quedarían recortadas desde el principio mismo de la ejecución del presupuesto. Y, por otra parte, tenemos la evidencia de que en 2014 se cerrará con un elevado déficit y que ello exigirá otro severo plan económico-financiero en 2015, es decir, otra ronda de recortes y de ajustes. En este sentido, es curioso comprobar que en el avance de la liquidación ustedes no reflejan por primera vez, no hacen por primera vez ninguna previsión de déficit. Y me temo que esto no es un olvido involuntario. Con las cifras que proporcionan, se deduce que el déficit presupuestario de 2014 se situará en 534 millones de euros. Un resultado todavía peor que el de 2013, que era de 502. Para pasar del déficit presupuestario al déficit en términos de contabilidad nacional, eso que tantos quebraderos les da a ustedes en relación con el señor Montoro, hay que efectuar unos ajustes que esta vez el Gobierno tampoco nos proporciona ninguna información al respecto. Pues bien, estos ajustes aumentarán el déficit presupuestario en 216 millones de euros, que en el año 2013 fueron de 216 millones de euros, y si las cifras en el 14 fueran similares, es decir, si fueran de 216 millones de euros, nos encontraremos en el año 2014 con un déficit de 740 millones de euros, que es exactamente el 2,2% del PIB, cuando la cantidad aprobada por el Gobierno era del 1%. Esta previsión coincide, por otra parte, con la hecha por la Fundación FEDEA
y anticipa, y esto es lo preocupante, nuevos y fortísimos recortes de gastos y prestaciones en 2015 y pone de manifiesto la gravísima irresponsabilidad que han hecho ustedes de proceder a una reducción de impuestos en un escenario presupuestario tan desolador y tan complicado. Admito, señor Campoy, que existe un problema general de fondo, una política europea que, si no cambia pronto, nos va a llevar a una especie de abismo social y político, sobre todo en la Europa del Sur, que es el auténtico origen de la crisis política y social que vivimos en estos países y que es la rendija por la que se está colando el populismo. Admito que sufrimos un sistema de financiación insuficiente, que, por cierto, toca revisar este año y que el señor Rajoy ha decidido posponer hasta después de las elecciones. Admito también que sufrimos un reparto injusto del déficit. Si el gasto público, excluyendo ayuntamientos y seguridad social, se repartiera al 50% entre comunidades autónomas y ayuntamientos, como así ocurre, no es justo que el Estado se permita un 2,9% de déficit y reserve a las comunidades autónomas un 0,7%. Con lo cual, lo que está haciendo es ahogar directamente el estado de bienestar. Si se repartiera el déficit al 50%, como ocurre con el gasto general entre el Estado y las comunidades, tendríamos en el año 2015 606 millones de euros, es decir, un margen suficiente para aliviar mucho la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero ustedes, señor Campoy, señores del Gobierno, no han tenido ni la valentía ni el coraje de pedir la revisión del sistema ni de exigir un cambio en el criterio de reparto de déficit. Lo que ocurre, señor Campoy, es que además en Aragón tenemos un problema específico añadido. Tenemos un problema específico que es la inacción y la incapacidad del Gobierno del que usted forma parte. Las comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas, con un marco financiero, con las mismas reglas del juego, han recortado mucho menos que ustedes, se han endeudado menos y en muchos casos han cumplido el déficit. Aquí hemos recortado más y, sin embargo, hemos aumentado más la deuda y hemos pasado a ser uno de los más incumplidores de España en materia de déficit. En consecuencia, señor Campoy, Aragón va a la deriva, mantenido en lo esencial por una sociedad, por la empresa, por la universidad, por el tercer sector, que no tiene en modo alguno el Gobierno que merece. Porque, señor Campoy, ¿qué pueden esperar de estos presupuestos los 120.000 aragoneses parados, los miles que ocupan empleos precarios, el 54% de los jóvenes que están en desempleo? ¿Qué pueden esperar? Se lo digo yo, nada. ¿Qué pueden esperar 107.000 aragoneses en situación de extrema necesidad? Los 255.000 que sobreviven con carencias, el 27% de los menores que viven en riesgo de exclusión, el 13% de los aragoneses que no pueden recibir su tratamiento médico porque no se lo pueden pagar, o los 35.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro. De su presupuesto, señor Campoy, no pueden esperar nada. ¿Qué pueden esperar 26.558 aragoneses que llevan meses y meses en las listas de espera de los hospitales esperando infructuosamente que los llamen para operarse? Me temo que tampoco pueden esperar nada. ¿Qué puede esperar la comunidad educativa con un gasto público en educación 3 puntos por debajo de la media nacional y con una universidad a la que están asfixiando porque es la peor financiada de España? Se lo digo yo, absolutamente nada. ¿Qué pueden esperar los empresarios, los agricultores y ganaderos o la gente de la cultura, sin necesidad de nombrar otros sectores, de unos presupuestos que se han hecho de espaldas a ellos e incluso me atrevo a asegurar que contra ellos? Se lo digo yo, de estos presupuestos no pueden esperar absolutamente nada. Esta es la triste realidad, señor Campoy. Termino ya haciendo referencia a algunas iniciativas que el Partido Socialista ha adoptado en los últimos meses y le voy a citar 3 que creo que deberían ser tomadas en cuenta en las fases siguientes de tramitación de este presupuesto porque me parecen absolutamente fundamentales. Hemos hecho recientemente una proposición de ley de medidas contra la exclusión social. Sería necesario complementar la previsión de gasto en este concepto y para desarrollar esta ley en al menos 40 millones de euros.
Y estamos hablando de algo que no pone a prueba solo nuestro compromiso político, sino nuestra propia catadura moral. Estamos hablando de una propuesta para abordar un pacto por la educación que de entrada sitúe el gasto para educación en los mismos términos que se producía en el año 2011. Este es un asunto absolutamente fundamental para la planificación del futuro. Y estamos hablando de un plan de empleo juvenil, el Plan Operativo para la Garantía Juvenil, dotado al menos con 30 millones de euros, siguiendo así la pauta de otras comunidades autónomas que han entendido la gravedad del problema y que además se financia con dinero europeo. Yo, señor Campoy, le pido compromisos en estas materias a través de las enmiendas o a través del procedimiento que entre todos seamos capaces de establecer. Le pido que ponga en el manifiesto algún deseo de cambiar o mejorar las cosas a través del presupuesto. Le pido que demuestre que le preocupa la pobreza, que le preocupa la desigualdad, que le preocupa la exclusión social. Le pido que demuestre que le preocupa el futuro del país porque la educación y el empleo juvenil son piedras angulares de ese futuro del país. Le pido que demuestren que no solo aspiran a maquillar la realidad de cara a las elecciones, sino que aspiran a mejorar esa realidad. Yo le pido compromisos claros en ese sentido, señor Campoy, señora Rudi, señores consejeros del Gobierno, aunque, en cualquier caso, me temo que estamos asistiendo a un fin de ciclo de 4 años perdidos para Aragón y tengo la absoluta claridad, la percepción triste pero absolutamente contrastada de que estos presupuestos son el colofón de ese periodo perdido en el que Aragón termina estando peor que cuando empezó. Hay, por no hablar de otras cifras, 13.700 parados más, hay 26.200 ocupados menos que cuando ustedes llegaron al Gobierno y, además, en casi todas las magnitudes hemos empeorado a más velocidad que lo han hecho el resto de las comunidades autónomas de España. Constatamos, señor Campoy, que la herencia que va a recibir el siguiente Gobierno de ustedes es muy pesada, Vaya terminando, muy difícil señor Lambán. de sobrellevar. Termino, señor presidente. El optimismo del que usted hace gala, señor Campoy, ha de servir para forzar el progreso, ha de servir para forzar la igualdad, ha de servir para forzar la justicia social. El optimismo no puede servir para justificar la resignación o para, por ejemplo, llamar a las desigualdades sociales crecientes política social de vanguardia, que es lo que hizo en frase memorable la señora Rudi hace algunos meses. Espero sus respuestas, señor Campoy, y espero que no me defraude demasiado en las mismas. Muchas gracias. Gracias, señor Lambán.